Estaba a punto de divorciarme de mi esposa, hasta que oí lo que les dijo a sus amigas sobre mí. Hay un tipo específico de silencio que llena una casa cuando el amor se está muriendo. No es la quietud cómoda de dos personas que se han quedado sin cosas que decirse porque ya se conocen muy bien. No es el silencio apacible de una mañana de domingo leyendo secciones separadas del periódico en una calma cómplice. No, este silencio es diferente. Es denso, asfixiante, del tipo que te presiona el pecho y te hace contener la respiración solo para no perturbarlo. Porque perturbarlo significa reconocerlo. Y reconocerlo significa admitir que algo ha salido terrible, irreversiblemente mal. Ese fue el silencio que habitó en nuestra casa durante 6 meses antes de que finalmente decidiera irme. Mi nombre es Marcus. Tengo 42 años y estuve casado con Ella Chen durante 14 años antes de escribir abogado de divorcios cerca de mí en la barra de búsqueda de mi teléfono a las 2 de la madrugada de un martes de marzo. El cursor parpadeaba frente a mí en la oscuridad de nuestro cuarto de invitados, donde llevaba durmiendo 3 semanas para entonces. Y recuerdo pensar que eso era todo. Así es como terminaba. No con gritos, ni platos rotos, ni declaraciones dramáticas. Solo yo, solo en una habitación que olía débilmente al popurrí de lavanda que Ella había puesto en la cómoda hacía años, buscando abogados en Google mientras mi esposa dormía a 6 metros de distancia en lo que solía ser nuestro dormitorio. Si alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia vida, sabes de lo que hablo. Esa sensación de caminar por habitaciones que solías llenar con tu presencia y darte cuenta de que nadie notaría si simplemente dejaras de existir allí. Y así es como me sentí durante los 6 meses posteriores a la pérdida de mi trabajo. Yo era gerente de proyectos senior en una empresa tecnológica de tamaño medio en Seattle. Salario decente, buenos beneficios. El tipo de trabajo que nos permitió comprar una casa de 3 dormitorios en Ballard con vistas al estrecho si te ponías de puntillas en el baño de arriba. El tipo de trabajo que me hacía sentir que estaba haciendo algo bien, que estaba construyendo algo, proveyendo algo, siendo algo. Y luego, en el lapso de una reunión de 15 minutos con recursos humanos, ya no lo era. Condiciones del mercado, dijeron. Reestructuración, explicaron. No es personal, me aseguraron, como si hubiera alguna manera de hacer que ser borrado de una organización a la que le habías dado 8 años de tu vida se sintiera impersonal. Me dieron un paquete de indemnización y una caja de cartón para mis cosas del escritorio. Y salí de ese edificio una tarde gris de febrero, sintiendo como si me hubieran extirpado quirúrgicamente de mi propia identidad. Se lo dije a Ella esa noche. Estábamos en la cocina, ella cortando verduras para un salteado, yo de pie en el umbral con mi caja de cartón todavía en las manos, como un cliché de una película sobre víctimas corporativas. Me han despedido, dije. Su cuchillo se detuvo a medio corte. Se giró para mirarme, sus ojos oscuros escrutando mi rostro, ¿buscando qué? ¿Señales de devastación? ¿Ira? No estoy seguro de lo que buscaba, pero lo que sea que vio la hizo dejar el cuchillo con cuidado, secarse las manos en una toalla y cruzar la cocina para abrazarme. Oh, Marcus susurró en mi hombro. Lo siento mucho. Recuerdo ese abrazo. Como su pelo olía al champú de jazmín que había usado desde que empezamos a salir. Como sus brazos se sentían fuertes y seguros a mi alrededor. Como, por un instante, sentí que tal vez estaríamos bien porque éramos nosotros, y nosotros siempre habíamos resuelto las cosas antes. Pero ese momento pasó rápidamente, y lo que lo reemplazó fue algo que no reconocí hasta mucho más tarde. La primera grieta en los cimientos. Lo resolveremos, dijo, apartándose para mirarme. Encontrarás algo mejor. Esto podría ser incluso una bendición disfrazada. Una bendición disfrazada. Esa frase resonaría en mi cabeza durante meses, volviéndose más amarga cada vez, porque no encontré algo mejor. No encontré nada en absoluto. El mercado laboral en tecnología se había contraído lo suficiente como para que docenas de personas con mis mismas cualificaciones compitieran por el mismo puñado de puestos. Enviaba solicitudes todos los días. Hacía networking. Contactaba a antiguos colegas. Optimizaba mi perfil de LinkedIn, practicaba respuestas para entrevistas e hice todo lo que el consejero de carrera de la oficina de desempleo me dijo que hiciera, y no llegué a ninguna parte. Pasó un mes, luego 2, luego 3. El dinero de la indemnización menguaba.
Empecé a calcular cuánto durarían nuestros ahorros. Ella era fisioterapeuta en una clínica del centro y su sueldo era sólido, pero no era suficiente para cubrir la hipoteca y todos nuestros otros gastos indefinidamente. Siempre habíamos sido un hogar de 2 ingresos. Habíamos construido nuestra vida bajo la suposición de que ambos seguiríamos trabajando, contribuyendo, aportando nuestro granito de arena. Ahora yo era un peso muerto, y lo sentía en cada interacción que teníamos. ¿Te han respondido de esa startup con la que te entrevistaste?, preguntaba durante la cena, su tono cuidadosamente neutro, como si intentara no presionarme, pero también necesitara desesperadamente buenas noticias. Todavía no, decía yo, aunque sabía que todavía no era el código para eligieron a otro y no se han molestado en enviar el correo de rechazo. Vale, respondía ella. Y entonces volvía ese silencio, ese terrible silencio evaluador que me hacía sentir como si me estuvieran pesando, midiendo y encontrando deficiente. Dejé de ir al gimnasio porque habíamos cancelado la membresía para ahorrar dinero. Dejé de quedar con amigos para tomar algo porque no podía permitirme pagar mi parte. Dejé de hacer muchas cosas, en realidad, incluyendo la mayoría de las que me habían hecho sentir yo mismo. En cambio, pasaba mis días en una especie de purgatorio. Me despertaba después de que ella se fuera a trabajar, preparaba café, me sentaba en el escritorio de lo que llamábamos el despacho, pero que en realidad era solo un dormitorio de invitados reconvertido, y enviaba solicitudes hasta que se me nublaba la vista. Luego, revisaba ofertas de trabajo que ya había visto. Luego, actualizaba mi correo. Luego, revisaba LinkedIn. Luego, caía en una espiral de leer artículos sobre el cambiante mercado laboral, la automatización y la discriminación por edad, y me preguntaba si a los 42 años ya era obsoleto. Para cuando ella llegaba a casa, sobre las 6:30, yo ya tenía la cena empezada, porque ¿qué más tenía que hacer? E intentaba actuar como si hubiera tenido un día productivo. Pero ella podía ver a través de mi farsa. Sé que podía. Y yo podía verla a ella viendo a través de mí, lo que de alguna manera lo empeoraba. ¿Qué tal tu día?, preguntaba, dejando su bolso junto a la puerta. Bien, mentía yo. Envié algunas solicitudes, tuve una entrevista telefónica. Qué bien, decía ella. Pero su voz tenía una cualidad agotada, como si estuviera cansada de ofrecer un aliento que no llevaba a ninguna parte. Dejamos de hablar de mi búsqueda de trabajo después de un tiempo. Dejamos de hablar de muchas cosas. La intimidad se convirtió en un recuerdo. No solo el sexo, aunque eso también desapareció, gradualmente y luego por completo, sino las pequeñas intimidades que hacen que un matrimonio se sienta como una asociación en lugar de un acuerdo de convivencia. Dejamos de tocarnos al pasar, de preguntarnos por el día del otro de manera significativa, de reírnos de los chistes del otro. La veía por la mañana antes de que se fuera a trabajar, su rostro ya con la máscara profesional que usaba para los pacientes, y pensaba, ya no sé quién eres. Peor aún, pensaba, ya no sé quién soy yo. Ese es el problema de perder tu trabajo cuando tu identidad está ligada a lo que haces. No solo estaba desempleado. Estaba sin anclas. Era un gerente de proyectos que no gestionaba proyectos. Un proveedor que no proveía. Un marido que estaba fracasando en lo único que siempre pensé que sería capaz de hacer, cuidar de mi familia. No teníamos hijos. Ella y yo lo habíamos hablado al principio de nuestro matrimonio, pero siempre encontrábamos razones para esperar. Ella quería establecer su carrera. Yo quería que estuviéramos más seguros económicamente. Queríamos viajar más primero. Siempre había algo, alguna razón para posponerlo. Y, finalmente, la conversación simplemente dejó de ocurrir. Ahora, estaba agradecido de que hubiéramos esperado, porque al menos no teníamos hijos viendo a su padre disolverse en la irrelevancia. Pero esa gratitud venía con su propio veneno, la certeza de que si nos divorciábamos, sería limpio. Sin batallas por la custodia, sin cálculos de manutención infantil, sin Cáritas a las que tuviéramos que explicar las cosas. Solo la casa que vender, los bienes que dividir y 2 personas alejándose de 14 años como si hubiera sido un experimento largo pero finalmente concluido. Empecé a pensar seriamente en el divorcio alrededor del 4.º mes de desempleo. No por un incidente concreto, no porque peleáramos. Apenas peleábamos, de hecho, lo que en retrospectiva era parte del problema. No,
Empecé a pensar en el divorcio porque sentía que nos estábamos convirtiendo en extraños y no sabía cómo detenerlo. Veía a Ela prepararse para el trabajo por la mañana y se movía a través de la rutina con tal eficiencia, con una falta tan completa de reconocimiento de mi presencia, que sentía que la estaba viendo a través de una ventana en lugar de estar en la misma habitación. Se duchaba, se vestía, se secaba el pelo, se aplicaba un maquillaje mínimo, lo justo para parecer pulcra, y recogía sus cosas. Todo mientras yo me sentaba en el borde de la cama de invitados, fingiendo mirar mi teléfono. Nos vemos esta noche, decía desde el umbral, sin mirarme directamente a los ojos. Sí, nos vemos, respondía yo. Y ella se iba, y yo me quedaba allí sentado, preguntándome cuándo exactamente nos habíamos convertido en personas que decían nos vemos esta noche en lugar de te quiero. Debería haber dicho algo. Debería haberla detenido una mañana y preguntarle, ¿estamos bien? Seguimos siendo, nosotros. Pero no lo hice porque tenía miedo de la respuesta. Porque ¿y si decía que no? ¿Y si confirmaba lo que ya sospechaba? Que se quedaba por obligación, por algún sentido de lealtad a los votos que hicimos hace 14 años, cuando éramos personas diferentes que no podrían haber imaginado esta versión de nosotros. Así que, en cambio, dejé que el silencio creciera y empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio. La forma en que se llevaba el teléfono al baño cuando se duchaba, algo que nunca había hecho antes. La forma en que inclinaba la pantalla lejos de mí si yo pasaba mientras estaba enviando mensajes de texto. La forma en que empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, llegando a casa a las 8 o 9 en lugar de las 6:30, oliendo al mundo exterior, a lluvia, a viento, a una vida de la que yo no formaba parte. ¿Mucho trabajo en la clínica?, preguntaba, tratando de mantener mi voz casual. Sí, nos falta personal, decía ella, lo que podría haber sido verdad o una mentira. Ya no lo sabía, y no confiaba en mí mismo para saberlo. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. Que el desempleo me había vuelto suspicaz e inseguro, que no había razón para pensar que Ela me era infiel solo porque parecía distante. Pero el pensamiento, una vez plantado, echó raíces. Empecé a prestar más atención, a notar patrones. Revisaba su teléfono constantemente, incluso durante la cena. Sonreía a mensajes que yo no podía ver. Atendía llamadas en la otra habitación, hablando en tonos bajos que no podía distinguir del todo. Y quizás lo peor de todo, parecía más feliz. No cuando estaba conmigo. Conmigo, seguía siendo esa versión agotada y distante de sí misma. Pero en general, tenía una energía, una ligereza que no había visto en meses. Me hacía sentir enfermo, porque si ella era más feliz y yo era la principal variable que había cambiado en su vida, o más bien, la variable que se había vuelto menos empleado, menos seguro, menos presente, entonces, ¿qué decía eso? ¿Qué se suponía que debía concluir? No quería ser el tipo de persona que espía a su esposa. De verdad que no. Pero la desesperación te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías. Así que un día, después de que ella se fuera a trabajar, entré en nuestro dormitorio, su dormitorio, en realidad, ya que yo había sido exiliado al cuarto de invitados y eché un vistazo. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Pruebas, una confirmación, algo concreto que pudiera señalar y decir, esto. Por esto es por lo que todo se siente mal. Su mesita de noche tenía un libro sobre recuperación de traumas y técnicas de fisioterapia. Su cómoda estaba ordenada, organizada, completamente ordinaria. Su armario no mostraba signos de trajes secretos para citas o lencería escondida. Me sentí como un intruso en lo que una vez fue mi propio espacio, y me sentí patético por estar allí. Pero entonces vi su diario. Ela había llevado un diario desde que la conocía. Nada dramático ni de entradas diarias, solo anotaciones ocasionales cuando necesitaba procesar cosas. Me lo había contado al principio de nuestra relación, cuando aún estábamos aprendiendo los ritmos y secretos del otro, e incluso una vez me leyó algunas entradas, cosas dulces sobre viajes que habíamos hecho, pensamientos sobre sus metas profesionales. El diario estaba en su mesita de noche, un cuaderno de cuero con un marcapáginas de cinta. Y sabía que leerlo sería una violación, que cualquier confianza que nos quedara se evaporaría en el momento en que abriera esa portada. Pero lo cogí de todos modos, mis manos temblando ligeramente, y me dije a mí mismo, solo revisaré la entrada más reciente. Solo para ver, solo para saber.
Abrí la página marcada y empecé a leer. La entrada estaba fechada hacía 3 días. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Cada día se siente como fingir, como si estuviera interpretando el papel de una esposa comprensiva, cuando en realidad solo me siento vacía. Marcus ya ni siquiera me mira. No me habla, no de verdad. Es decir, no solo los intercambios superficiales sobre la compra o las facturas. Es como si ya se hubiera ido, aunque físicamente siga aquí. Y estoy intentando con todas mis fuerzas ser paciente, darle espacio para que resuelva las cosas. Pero yo también me estoy ahogando. Me estoy ahogando en el silencio que hemos creado. Y no sé cómo romperlo sin romper todo lo demás. Dejé de leer. Mis manos temblaban más fuerte ahora. Y sentí que iba a vomitar. No estaba teniendo una aventura. Simplemente estaba sufriendo. Sufriendo de la misma manera que yo, tal vez, pero desde un ángulo diferente. Y yo había estado tan envuelto en mi propio dolor, mi propia sensación de fracaso, que ni siquiera había considerado que ella también podría estar luchando. Volví a poner el diario exactamente donde lo había encontrado. Y salí de la habitación sintiéndome peor que cuando había entrado. Porque ahora tenía la confirmación de que no solo estaba imaginando la distancia entre nosotros. Era real. Ambos nos estábamos ahogando, ambos fingíamos, ambos atrapados en este terrible ciclo de silencio y suposiciones. Y todavía no sabía cómo arreglarlo. Así que hice lo que parecía lógico en ese momento, que en retrospectiva fue posiblemente la peor decisión que pude haber tomado. Decidí que quizás lo más amable, lo más honesto, sería simplemente terminarlo. Dejar de alargar esta dolorosa disolución y darnos a ambos permiso para empezar de nuevo. Encontré una abogada de derecho de familia con buenas críticas y programé una consulta. No se lo dije a Ella. Me dije a mí mismo que solo estaba explorando opciones, pero sabía que me estaba mintiendo. Estaba listo para firmar papeles, dividir bienes y decir a la gente que simplemente no funcionó, que es lo que dice la gente cuando está demasiado cansada para explicar los 1000 pequeños cortes que desangraron un matrimonio. La consulta fue un jueves por la tarde. El despacho de la abogada estaba en el centro, en uno de esos edificios con una iluminación fluorescente demasiado brillante y cuadros de paisajes genéricos en las paredes. La abogada, una mujer de unos 50 años llamada Patricia Kowalski, fue amable pero directa. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó, con el bolígrafo preparado sobre un bloc de notas legal. 14 años. ¿Hijos? No. ¿Bienes compartidos? Una casa, coches, cuentas de ahorro. Lo que queda de ellas. Lo habitual. Ella asintió, tomando notas. ¿Y es una separación amistosa? ¿Están ambos de acuerdo? Dudé. Todavía no le he dicho que voy a presentar la demanda. Patricia me miró, su expresión neutra, pero evaluadora. Señor Chen. Es Marcus. Marcus Solan. Ella conservó su apellido. Marcus. Entonces necesito ser clara con usted sobre algo. Washington es un estado sin culpa, lo que significa que no necesita una razón específica para solicitar el divorcio, y no necesita el permiso de su cónyuge. Sin embargo, si esto la toma por sorpresa, puede complicar las cosas significativamente. ¿Han discutido la posibilidad de divorcio, separación, terapia? Apenas hemos discutido nada, admití. Esa es parte del problema. Entonces le recomendaría encarecidamente que al menos tenga una conversación con ella antes de presentar la demanda. No por razones legales, tiene todo el derecho a proceder, sino por razones prácticas y emocionales. Los divorcios van más fluidos cuando ambas partes tienen tiempo para procesar y prepararse. Salí de la consulta con una carpeta llena de papeleo y una sensación de malestar en el estómago. Pero también salí con determinación, porque Patricia tenía razón. Necesitaba decírselo a Ella. No podía simplemente emboscarla con los papeles del divorcio. Pasara lo que pasara entre nosotros, le debía honestidad. Planeaba decírselo ese viernes por la noche. Había ensayado varias versiones de la conversación en mi cabeza, calmada, racional, explicando que ambos seríamos más felices por separado, que nos habíamos convertido en personas diferentes, que a veces el amor no era suficiente. Pero llegó el viernes y no pude hacerlo.
Ella llegó a casa agotada de una larga semana. Y la miré de verdad, quizás por primera vez en meses, y vi el peso que llevaba, el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros. Y me acobardé. El sábado, me dije, lo haré el sábado. Pero el sábado era el cumpleaños de su amiga Lauren, y ella tenía planes de ir a casa de Lauren a cenar con un grupo de mujeres que yo había conocido un puñado de veces a lo largo de los años. Parecía casi emocionada por ello, algo tan raro de ver en ella últimamente que no quise arruinarlo soltándole la bomba del divorcio por la tarde. Así que le dije que se divirtiera, y se fue sobre las 5, con vaqueros y un suéter azul que siempre me había gustado. Y me quedé solo en nuestra casa demasiado silenciosa con mi culpa de cobarde. Pasé la tarde como había pasado la mayoría de las tardes últimamente, cocinando algo sencillo, pasta con salsa de bote, comiendo mientras veía vídeos de YouTube que no recordaría 5 minutos después, limpiando y luego retirándome al cuarto de invitados con mi portátil. Sobre las 10, mi teléfono vibró con un mensaje de Ela. Me quedo un poco más. No me esperes despierto. Corto, funcional. El tipo de mensaje que le envías a un compañero de piso, no a un cónyuge. Respondí, vale, diviértete. Y luego me quedé allí, en la cama de invitados, mirando al techo, pensando en cómo se lo diría al día siguiente. El domingo por la mañana, tal vez. O el domingo por la tarde. Definitivamente, el domingo. Debo haberme quedado dormido sobre las 11, porque lo siguiente de lo que fui consciente fue el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Miré mi teléfono, 12:47 de la noche, oí los pasos de Ela moviéndose por la casa, ligeramente irregulares, como si quizás se hubiera tomado un par de copas de vino. La oí ir a la cocina, oí correr el grifo, oí los sonidos familiares de su rutina nocturna filtrándose a través de las paredes. Y entonces oí voces, en plural. Me senté, confundido. ¿Había traído a alguien a casa? Pero solo había oído la puerta principal abrirse una vez, y habría oído varios pares de pasos, varias voces diciendo buenas noches. El sonido venía del salón. La voz de Ela y al menos otras 2 voces femeninas. Y entonces me di cuenta, había iniciado una videollamada. Las paredes de nuestra casa no eran gruesas. Y el cuarto de invitados compartía pared con el salón. Si me quedaba en silencio, podía oírla claramente. Debería haberme puesto los auriculares. Debería haber puesto música, o haber ido al baño, o haber hecho cualquier otra cosa que no fuera lo que hice, que fue quedarme allí sentado en la oscuridad y escuchar. Porque lo que oí lo cambió todo. Solo necesitaba desahogarme, decía Ela, su voz cargada de emoción. No la había oído así en meses. Siento llamar tan tarde. No te disculpes, dijo otra voz. Lauren, la reconocí. Para eso estamos aquí. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ese es el problema. La voz de Ela se quebró ligeramente. Han sido 6 meses de no pasar nada. 6 meses de verlo desaparecer, pieza por pieza, y no sé cómo detenerlo. Hubo una pausa. Luego, una tercera voz, Jenny, tal vez, dijo suavemente, ¿estás hablando de Marcus? Claro que estoy hablando de Marcus, dijo Ela, y pude oírla llorar ahora, suave pero inconfundible. Estoy viendo a mi marido desvanecerse delante de mí y no sé qué hacer. No me deja entrar. Apenas me habla. Me mira como si yo fuera el enemigo, y no sé qué hice mal. Mi pecho se oprimió. Sentí que estaba escuchando a escondidas algo sagrado y terrible. No hiciste nada malo, dijo Lauren con firmeza. Perdió su trabajo, Ela. Eso es traumático. Probablemente esté deprimido. Lo sé, dijo Ela, su voz en carne viva. Lo sé. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Lo he intentado todo. He intentado darle espacio. He intentado preguntarle cómo se siente. He intentado fingir que todo es normal para que no se sienta presionado. Nada funciona. Simplemente se retira aún más. ¿Le has sugerido terapia?, preguntó Jenny. No quiere ir. Se lo mencioné una vez y me miró como si le hubiera sugerido que se internara en una institución. Y lo entiendo. Entiendo que los hombres, especialmente hombres como Marcus,
tienen todo este asunto con que la salud mental es una debilidad. Pero verlo sufrir sin ayuda me está matando. ¿Está buscando trabajo?, preguntó Lauren. Todos los días, dijo Ella. Envía solicitudes, hace networking, hace todo bien, y nada funciona. Y puedo ver cómo eso lo está destrozando. Puedo verlo mirándose a sí mismo como si no valiera nada. Como si, porque no tiene trabajo. Como si ya no fuera una persona. Y quiero sacudirlo y decirle que no me importa el dinero, que no me importa el trabajo, que solo lo quiero a él de vuelta. Pero no me creería. Estaba congelado en la cama de invitados, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que me delataría. ¿Crees que sabe cómo te sientes?, preguntó Jenny en voz baja. Hubo un largo silencio. Luego Ella dijo, con una voz tan pequeña que casi no la oí, no lo creo. Creo que piensa que lo estoy juzgando, o que estoy decepcionada de él. Y tal vez al principio estaba frustrada. No decepcionada, solo frustrada, porque se suponía que éramos socios, ¿sabes? Se suponía que resolveríamos las cosas juntos. Pero me excluyó tan completamente que ni siquiera pude intentar ayudar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?, la animó Lauren. Ahora creo que ha renunciado a nosotros, susurró Ella. Se mudó al cuarto de invitados. Apenas me mira. Responde con monosílabos. Es como vivir con un fantasma que me resiente por estar viva. Estaba sollozando abiertamente ahora, y podía oír a sus amigas murmurar consuelo, pero no podía concentrarme en sus palabras porque mi mente daba vueltas. Ella pensaba que yo había renunciado a nosotros. Lo amo, dijo Ella, su voz quebrándose. Lo amo tanto que me duele físicamente. Amo al hombre que era, y amo al hombre que podría volver a ser si tan solo se permitiera creer que vale algo. Pero estoy agotada, y estoy sola, y no sé cuánto tiempo más podré seguir intentando alcanzar a alguien que no quiere ser alcanzado. ¿Has pensado en lo que viene después?, preguntó Jenny con cuidado. Si las cosas no cambian. Otra pausa. He pensado en ello. En la separación, en si quedarme nos está haciendo más daño a ambos que irme. Pero no puedo hacerlo. No puedo irme. Todavía no. No cuando sé que se está ahogando y solo necesita que alguien crea en él. Pero, ¿y si nunca te deja entrar?, preguntó Lauren. ¿Y si se queda así? Entonces supongo que tendré mi respuesta, dijo Ella en voz baja. Sabré que lo que sea que tuvimos, lo que sea que construimos, no fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir esto. Pero necesito saber que lo intenté todo primero. Necesito saber que si terminamos, no es porque yo me rendí. Dios, Ella, dijo Jenny, eres más fuerte de lo que yo sería. No soy fuerte, dijo Ella. Estoy aterrorizada. Aterrorizada de que un día me despierte y me dé cuenta de que esperamos demasiado. De que dejamos que el silencio nos matara. Aterrorizada de que él ya haya decidido que no vale la pena luchar por mí. Y aterrorizada de que voy a perder al único hombre que he amado porque él no me deja amarlo. La conversación continuó, pero ya no podía oírla por el rugido en mis oídos. Me quedé sentado en el oscuro cuarto de invitados, las palabras de mi esposa resonando en mi cabeza, y me sentí como el tonto más grande que jamás haya existido. Porque ella acababa de describir, con doloroso detalle, exactamente cómo me había estado sintiendo yo, el miedo, la soledad, la sensación de que nos estábamos perdiendo. Pero desde su perspectiva, desde el otro lado del muro que yo había construido entre nosotros. Había pensado que estaba decepcionada de mí, resentida, distante por elección. Pero estaba distante porque yo la había alejado. Estaba agotada porque había estado tratando de alcanzarme mientras yo me retiraba. Estaba sola porque decidí en algún momento que la estaba protegiendo de mi fracaso al no cargarla con él. Había estado tan consumido por mi propio dolor que no había visto el suyo. Y había estado planeando entregarle los papeles del divorcio. Había estado planeando alejarme de alguien que me amaba tanto que le dolía físicamente. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Sentí náuseas, vergüenza, horror de mí mismo. La oí terminar la llamada, la oí moverse por el salón, y luego oí sus pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del cuarto de invitados. Contuve la respiración,
preguntándome si llamaría, si entraría, si este sería el momento en que todo finalmente estallaría. Pero después de unos segundos, siguió adelante, y oí la puerta del dormitorio principal cerrarse suavemente. Me volví a acostar, pero no había posibilidad de dormir. Mi mente corría, repasándolo todo, los últimos 6 meses, los últimos 14 años, cada momento de silencio, de suposición, de falta de comunicación. Había estado a punto de tirar por la borda mi matrimonio porque había asumido que sabía lo que ella estaba pensando, lo que estaba sintiendo, lo que quería. Y me había equivocado por completo, catastróficamente. A la mañana siguiente, domingo por la mañana, el día que había planeado decirle que quería el divorcio, me desperté con una claridad que no había sentido en meses. No podía deshacer los últimos 6 meses. No podía retirar la distancia, ni el silencio, ni el dolor. Pero podía dejar de empeorar las cosas. Podía dejar de suponer. Podía dejar de retirarme. Podía empezar a luchar por nosotros. La encontré en la cocina preparando café, todavía en pijama. Sus ojos estaban ligeramente rojos, y me pregunté cuánto habría dormido. Probablemente no mucho más que yo. Ella, dije desde el umbral. Se giró, la sorpresa parpadeando en su rostro. No habíamos tenido una conversación real en semanas. No nos habíamos buscado el uno al otro. Esta ruptura en el patrón pareció sobresaltarla. Sí, dijo con cautela. ¿Podemos hablar? Algo cambió en su expresión. Esperanza, quizás, mezclada con cansancio. Vale. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos tenido cientos de comidas y conversaciones a lo largo de los años. Y por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces dije, he sido un marido terrible. Ella empezó a protestar, pero levanté una mano. Déjame terminar, por favor. He sido terrible porque te excluí. Porque decidí que mi fracaso era algo que tenía que llevar solo. Y al hacerlo, te hice sentir que no te necesitaba, que no te quería. Y eso no era verdad. Nunca fue verdad. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí con una intensidad que no había visto en meses. Perdí mi trabajo, continué, mi voz áspera. Y en algún punto del camino, me perdí a mí mismo también. Dejé que lo que hacía se convirtiera en quien era. Y cuando ya no tuve eso, no supe cómo ser nada, especialmente no un marido. Especialmente no tu marido, porque te mereces a alguien que tenga su vida en orden, y yo sentía que estaba fracasando en todo. Marcus. Te oí anoche, dije rápidamente, antes de que pudiera perder el valor. En la videollamada con Lauren y Jenny. No intentaba espiar, pero te oí. Y oí lo que dijiste sobre nosotros, sobre mí. Y necesito que sepas algo. Tomé una respiración temblorosa. Estaba planeando pedirte el divorcio, dije. Tuve una consulta con una abogada. Iba a decírtelo ayer, pero me acobardé. Y entonces te oí anoche y me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. El rostro de Ella palideció. ¿Qué? Pensé que querías irte, dije. Pensé que te quedabas por obligación. Pensé que te estaba haciendo un favor dejándote ir. Pero me equivoqué. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro, y extendí la mano sobre la mesa para tomar las suyas. Ella no se apartó. Te quiero, dije, y mi propia voz se estaba quebrando. ¿Te quiero? Y te he estado tratando como si fueras el enemigo cuando eres la única persona que he querido a mi lado. Y no sé cómo arreglar lo que rompí, pero quiero intentarlo. Si me dejas. Si no es demasiado tarde. Por un largo momento, ella solo me miró, las lágrimas cayendo, y me preparé para que dijera que era demasiado tarde, que la había herido demasiado, que ya no quería seguir intentándolo. Pero entonces apretó mis manos y dijo, no es demasiado tarde. Dios, Marcus, no es demasiado tarde. Y entonces ambos estábamos llorando, ambos aferrados a las manos del otro como si fueran salvavidas. Ambos, finalmente, siendo honestos. No sabía qué hacer, dijo entre lágrimas. No sabía cómo ayudarte sin empeorar las cosas. Parecías tan enojado todo el tiempo, o tan triste, y no sabía si querías espacio, o consuelo, o qué.
Y estaba intentando con todas mis fuerzas ser comprensiva sin ser agobiante. Y creo que acabé siendo distante en su lugar. Tú no fuiste distante, dije. Fui yo. Te alejé porque estaba avergonzado. Porque sentía que ya no era suficiente. Siempre has sido suficiente, dijo con fiereza. Con o sin trabajo, con o sin dinero, ¿eres suficiente, Marcus? Lo eres todo. Hablamos durante 2 horas esa mañana. Hablamos de verdad, quizás por primera vez en medio año. Dijimos cosas que deberíamos haber dicho meses atrás. Admitimos miedos, resentimientos y dolores que habíamos estado llevando en silencio. Lloramos, nos disculpamos y empezamos, lentamente, a reconstruir el puente entre nosotros. No fue una solución mágica. Esa conversación no hizo que todo fuera perfecto de repente, pero fue un comienzo. Las semanas que siguieron fueron duras de diferentes maneras. Pedí cita con un terapeuta, algo a lo que me había resistido exactamente por la masculinidad tóxica que él había descrito a sus amigas. Pero fui, y empecé a desentrañar la forma en que había ligado mi autoestima a mi carrera, la depresión en la que me había estado deslizando, el miedo que había estado impulsando todas mis peores decisiones. Ella y yo también empezamos terapia de pareja. Necesitábamos ayuda para navegar el daño que habíamos hecho, y necesitábamos herramientas para comunicarnos mejor. Nuestra consejera, una mujer llamada doctora Sarah Chen, sin parentesco con ella, aunque bromeaban al respecto, fue paciente y perspicaz. Ambos estáis de duelo, nos dijo en una de nuestras primeras sesiones. Estáis de duelo por la vida que pensabais que tendríais, por la estabilidad que creíais haber construido. Y habéis estado de duelo por separado, lo que os hizo sentir solos aunque estabais juntos. Tenía razón. Habíamos estado en un dolor paralelo, lo suficientemente cerca como para tocarnos, pero de alguna manera incapaces de alcanzarnos. Pero lentamente, con trabajo, empezamos a alcanzarnos. Dejé de dormir en el cuarto de invitados. Esa fue idea de ella, en realidad. Unas 3 semanas después de nuestra conversación en la mesa de la cocina, se paró en el umbral del cuarto de invitados mientras yo me preparaba para dormir y dijo, quiero que vuelvas a nuestra habitación. Si quieres estar allí. Quiero estar allí, dije de inmediato. Esa primera noche de vuelta en nuestra cama fue extraña. Yacimos allí en la oscuridad, sin tocarnos al principio. Ambos hiperconscientes del espacio entre nosotros. Pero entonces ella extendió la mano y tomó la mía, y yo la apreté, y se sintió como si algo esencial volviera a encajar. Empezamos poco a poco, cogiéndonos de la mano mientras veíamos la tele, cocinando la cena juntos, haciéndonos preguntas reales y dando respuestas reales en lugar de los intercambios superficiales que habíamos estado usando. ¿Qué tal la terapia?, preguntaba ella. Dura, decía yo. Hoy hablamos de la vergüenza, de cómo he estado cargando con esta creencia de que solo soy valioso si soy productivo. ¿Qué dijo tu terapeuta? Que es una mentira. Que mi valor no es condicional. Que incluso si nunca volviera a trabajar un día en mi vida, seguiría siendo una persona digna de ser amada. Tiene razón, decía ella, apretando mi mano. Tiene toda la razón. Y lentamente, muy lentamente, empecé a creerlo. Seguí buscando trabajo, pero con menos desesperación. Amplié mi búsqueda más allá de la gestión de proyectos, empecé a considerar campos adyacentes, incluso acepté algunos trabajos de consultoría freelance que apenas pagaban nada, pero me daban algo que hacer, algo con lo que contribuir. Y en algún momento, alrededor de los 2 meses después de nuestra conversación en la mesa de la cocina, algo cambió. Me di cuenta de que era feliz. No porque mis circunstancias hubieran cambiado, todavía no tenía un trabajo a tiempo completo, todavía vivíamos con cuidado con el sueldo de ella y mis menguantes ahorros, sino porque había dejado de medir mi valía por métricas externas. Porque había recuperado a mi esposa. Porque estábamos construyendo algo real de nuevo. Una tarde, unos 3 meses después de haber oído esa llamada telefónica, ella y yo estábamos sentados en nuestro porche trasero viendo el atardecer. Ella estaba acurrucada a mi lado en el viejo sofá de 2 plazas que habíamos comprado en un mercadillo hacía años, su cabeza en mi hombro, mi brazo alrededor de su cintura. He estado pensando, dijo en voz baja. En lo cerca que estuvimos de perder esto. Apreté mi brazo a su alrededor. Yo también. Me alegro de que me oyeras esa noche, dijo.
Quiero decir, me muero de la vergüenza de que me oyeras llorando a moco tendido con mis amigas sobre nuestro matrimonio. Pero me alegro, porque no creo que hubiera podido decirte esas cosas directamente. No entonces. Tenía demasiado miedo. Yo también me alegro de haberlo oído, dije, aunque fue lo más doloroso que he experimentado nunca. Porque era exactamente lo que necesitaba oír. Que todavía me querías. Que no te habías rendido. Que no era el único que luchaba por aferrarse. Levantó la cabeza para mirarme. Nunca me rendí. Estaba cansada, y triste, y sola. Pero nunca dejé de quererte. Ni por un segundo. Lo sé, dije. Ahora lo sé. Me besó entonces, suave y dulce. Y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Algo que había estado torcido y mal durante meses. ¿Qué crees que habría pasado si no me hubieras oído?, preguntó después de un momento. Si hubieras seguido adelante con el divorcio. Lo consideré. Creo que ambos habríamos sido miserables. Creo que habríamos pasado el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos hablado, si hubiéramos sido más valientes. No quiero vivir así, dijo, evitando conversaciones difíciles porque son incómodas. Yo tampoco, dije. Así que, hagamos un trato. No más silencio. No más suposiciones. Si algo va mal, lo decimos. Incluso si da miedo. Especialmente si da miedo. Extendió su dedo meñique. Trato hecho. Entrelacé mi meñique con el suyo, y nos quedamos allí sentados mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, y pensé en lo cerca que estuve de tirar todo esto por la borda. Recibí una oferta de trabajo 4 meses después de nuestra conversación en la mesa de la cocina. No era el trabajo que esperaba conseguir. Era con una organización sin fines de lucro que ofrecía formación tecnológica a comunidades desfavorecidas, y el sueldo era aproximadamente un 30% menos de lo que ganaba antes. Pero el trabajo era significativo. El equipo era genial. Y el director que me contrató dijo algo durante mi entrevista final que se me quedó grabado: no buscamos a alguien que sepa todas las respuestas. Buscamos a alguien que esté dispuesto a resolver las cosas junto a las comunidades a las que servimos. Alguien lo suficientemente humilde como para aprender. Humilde. Esa era una palabra sobre la que había aprendido mucho en terapia. Acepté el trabajo y me encantó casi de inmediato. Era diferente de la gestión de proyectos corporativos, más desordenado, menos predecible, más humano. Pero eso era exactamente lo que necesitaba. Ella estaba encantada. No por el sueldo, aunque el alivio financiero ayudó, sino porque podía ver que estaba entusiasmado con algo de nuevo. Pareces tú mismo, me dijo una noche después de que llegara a casa lleno de energía tras un día particularmente bueno en el trabajo. Me siento como yo mismo, dije. Mejor que yo mismo, tal vez. Como una versión de mí que ha aprendido algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Que mi valor no reside en lo que produzco. Que pedir ayuda no es una debilidad. Que el matrimonio consiste en ser honesto incluso cuando es difícil. Que la persona con la que me casé es lo mejor que me ha pasado en la vida, y casi la dejo ir porque era demasiado orgulloso para admitir que estaba luchando. Ella sonrió. La sonrisa real que llegaba a sus ojos, la que tanto había echado de menos durante aquellos meses oscuros. Casi nos dejamos ir el uno al otro, corrigió. Ambos cometimos errores. Pero estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Celebramos un año de recompromiso, nuestro término para el aniversario de nuestra conversación en la mesa de la cocina volviendo al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita 14 años antes. Era un pequeño local italiano en Fremont, de propiedad familiar, con manteles de cuadros rojos, velas y botellas de vino. ¿Recuerdas de qué hablamos en nuestra primera cita?, preguntó ella mientras comíamos pasta. Vagamente. Recuerdo estar aterrorizado porque pensaba que estabas fuera de mi alcance. Ella se rió. Eras dulce. Me preguntaste por mi trabajo y realmente escuchaste. La mayoría de los chicos con los que salía solo querían hablar de sí mismos. Y ahora estás atrapada con un tipo que habla demasiado de sí mismo en terapia, bromeé. No estoy atrapada, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Estoy exactamente donde quiero estar.
Me di cuenta de que habíamos reconstruido algo más fuerte de lo que teníamos antes. No porque los cimientos hubieran sido débiles, sino porque habíamos aprendido a repararlos juntos. Habíamos aprendido que el silencio era veneno. Que las suposiciones eran peligrosas. Que la vulnerabilidad era fuerza. Y habíamos aprendido que el matrimonio no consiste en no tener nunca problemas. Consiste en elegir afrontarlos juntos. Hay un tipo específico de silencio que llena una casa cuando el amor está sanando. No es la quietud asfixiante del dolor no expresado. No es la tensa ausencia de palabras que necesitan ser dichas. Es el silencio cómodo de dos personas que se han quedado sin cosas urgentes que decirse porque ya han dicho las cosas importantes. La quietud pacífica de una mañana de domingo leyendo secciones separadas del periódico en una calma cómplice, sabiendo que si cualquiera de los dos necesita hablar, el otro escuchará. Ese es el silencio que habita en nuestra casa ahora. Estoy sentado en lo que solía ser el cuarto de invitados, pero que ahora es mi verdadero despacho. Ella me ayudó a montarlo adecuadamente, con un escritorio de verdad, buena iluminación y plantas en el alféizar. Puedo oírla en el salón, hablando por teléfono con un paciente, dando indicaciones sobre ejercicios y plazos de recuperación con esa voz calmada y profesional que usa. Y me siento agradecido. Agradecido de que la oyera esa noche. Agradecido de haber sido lo suficientemente valiente como para cambiar de rumbo. Agradecido de que ella estuviera dispuesta a reconstruir conmigo. Todavía pienso a veces en esos papeles del divorcio, en lo cerca que estuve de firmarlos, en cómo sería mi vida ahora si lo hubiera hecho. Vacía, probablemente. O llena de remordimientos que nunca podría nombrar del todo. Pero no los firmé. Los rompí la mañana después de nuestra conversación en la mesa de la cocina, de pie sobre el contenedor de reciclaje, rasgándolos en pequeños trozos como si pudiera destruir físicamente el futuro que representaban. Ella me encontró haciéndolo. ¿Qué era eso?, preguntó. Un error, dije. Uno muy grande que no voy a cometer. Me besó en la mejilla y me apretó el hombro, y ese fue todo el reconocimiento que necesitamos. Contamos nuestra historia a veces, cuando los amigos tienen problemas, cuando alguien menciona que se siente distante de su pareja, o perdido en su propia vida, o sin esperanza sobre su relación. Les contamos sobre el silencio que casi nos mata. Sobre las suposiciones que casi nos destruyen. Sobre la llamada telefónica que nos salvó. Comunicación, dice siempre ella. Esa es la clave. No solo hablar, sino comunicarse de verdad, decir las cosas que dan miedo, admitir las cosas difíciles. Y escuchar, añado yo. Escuchar de verdad, no solo esperar tu turno para hablar. A veces la gente nos agradece por compartirlo. A veces parecen incómodos, como si les hubiéramos mostrado demasiado. Pero no me arrepiento de ser honesto sobre lo cerca que estuvimos del abismo. Porque si nuestra historia ayuda aunque sea a una sola pareja a dar un paso atrás de su propio abismo, vale la pena la vulnerabilidad. El mes pasado, en una lluviosa tarde de martes, ella llegó a casa del trabajo y me encontró en la cocina preparando la cena. Salteado de pollo, uno de nuestros clásicos. Me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó su mejilla en mi espalda. Te quiero, dijo, no como respuesta a nada que yo hubiera dicho o hecho. No motivada por una ocasión o un aniversario. Simplemente porque sí. Yo también te quiero, dije, girándome en sus brazos para mirarla. Más que a nada. Más que tener un trabajo, bromeó. Mucho más que tener un trabajo, dije seriamente. El trabajo es genial. Pero tú lo eres todo. Me besó, suave y prolongadamente. Y pensé en lo diferente que era este momento de los que habíamos tenido hacía 1 año y medio, cuando cada interacción se sentía tensa, cargada y equivocada. ¿Qué te hizo querer decirme eso?, pregunté. ¿Qué me quieres, quiero decir? Se encogió de hombros. Solo estaba pensando en nosotros. En cómo casi nos perdemos. Y quería asegurarme de que lo supieras. Lo sé, dije. Ahora siempre lo sé. Bien, dijo. No lo olvides. No lo haré, prometí. Nunca más. Y lo decía en serio. Si alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia vida, espero que sepas que no estás solo. Espero que sepas que el silencio no es permanente, que la distancia se puede cruzar, que las suposiciones se pueden desafiar.
Espero que sepas que a veces lo más aterrador ser honesto sobre el dolor, sobre el fracaso, sobre el miedo es también lo más necesario. Espero que encuentres el valor que yo casi no tuve, para hablar, para escuchar, para quedarte, para luchar. Porque el matrimonio no consiste en ser perfecto. No consiste en nunca tener problemas, ni nunca dudar, ni nunca cometer errores. Consiste en elegir cada día presentarse, ser honesto, amar a alguien incluso cuando, especialmente cuando, es difícil. Ella y yo no somos perfectos. Todavía tenemos días difíciles. Todavía discutimos. Todavía tenemos que trabajar en esto, en nosotros, en mantener abiertas las líneas de comunicación. Pero estamos comprometidos el uno con el otro, con el trabajo, con la creencia de que lo que tenemos vale la pena luchar por ello. Y en los días difíciles, cuando me siento tentado a retirarme al silencio, a la suposición o al orgullo, recuerdo esa llamada telefónica. Recuerdo oír a Ella decir que me amaba tanto que le dolía físicamente. Recuerdo lo cerca que estuve de alejarme de ese amor. Y recuerdo que rompí esos papeles del divorcio por una razón, porque algunos errores son demasiado grandes para cometerlos. Y perder a Ella habría sido el mayor error de mi vida. Así que, en cambio, elijo quedarme. Elijo hablar. Elijo amarla en voz alta y clara, todos los días, por el resto de mi vida. Y ella elige lo mismo. Ese es el secreto del matrimonio, creo. No se trata de los grandes gestos románticos, ni de los momentos perfectos, ni del final de cuento de hadas. Se trata de la elección diaria, deliberada, a veces difícil, de seguir eligiéndose mutuamente. Nos elegimos cada día, incluso en los días difíciles. Especialmente en los días difíciles. Y eso marca toda la diferencia. La lluvia ha arreciado fuera, tamborileando contra las ventanas con el ritmo constante que es común en los otoños de Seattle. Puedo oír a Ella moviéndose en la cocina ahora, empezando la cena, aunque yo dije que cocinaría esta noche. Cierro mi portátil y voy a unirme a ella. Y cuando entro en la cocina, levanta la vista y sonríe. La sonrisa real, la que dice, estoy en casa. Hola, dice. Pensé que estabas trabajando. Lo estaba, pero te oí aquí y quería ayudar. Solo quieres asegurarte de que no queme el pollo como la última vez, bromea. Eso también admito. Y ella se ríe. Cocinamos juntos, moviéndonos el uno alrededor del otro con la facilidad de personas que han aprendido los ritmos del otro. Hablamos de nuestros días, las partes frustrantes, las divertidas, las mundanas. Hablamos de planes para el fin de semana, listas de la compra y si necesitamos reemplazar de una vez el grifo del baño que ha estado goteando. Cosas normales, cosas diarias, las pequeñas conversaciones que componen una vida juntos. Y mientras nos sentamos a comer, me doy cuenta de que esto es lo que casi pierdo. No los grandes momentos ni las declaraciones dramáticas, sino esto. La magia ordinaria de compartir una comida con alguien que te conoce y te quiere de todos modos. ¿En qué piensas?, pregunta Ella, notando mi expresión. En lo afortunado que soy, digo, honestamente. Cursi, dice, pero estás sonriendo. Tu Cursi, replicó. Mi Cursi acepta. Comemos en un silencio cómodo durante un rato, y luego Ella dice, ¿vi a Lauren hoy? Preguntó por nosotros. Ah, sí. ¿Qué le dijiste? Que estamos bien. Muy bien. Que el trabajo valió la pena. Y lo valió, digo. Extiende la mano sobre la mesa para apretar la mía, y yo se la aprieto de vuelta, y pienso en cómo este simple gesto, el tender la mano, la conexión, el recordatorio físico de que estamos juntos es algo que daba por sentado antes. Algo que nunca volveré a dar por sentado. Después de la cena, limpiamos juntos y luego nos acomodamos en el sofá con té y una película que ninguno de los dos ha visto. A mitad de camino, Ella se queda dormida contra mi hombro, su respiración profunda y uniforme. Con cuidado, saco mi brazo para coger una manta y cubrirla. Probablemente debería despertarla y sugerirle que nos vayamos a la cama, pero no lo hago. Simplemente me quedo allí, viéndola dormir, sintiendo el peso de su cabeza en mi hombro, y me permito sentirme agradecido. Agradecido por las segundas oportunidades. Agradecido por las verdades incómodas escuchadas en el momento justo. Agradecido por una mujer que me amó incluso cuando lo hice casi imposible.
agradecido por el valor que ambos encontramos para intentarlo de nuevo. La película sigue, pero no la estoy viendo. Estoy viendo a mi esposa, y estoy pensando en todas las versiones de este momento que podrían haber existido si hubiera tomado decisiones diferentes. En una versión, estoy solo en un apartamento en algún lugar, comiendo comida para llevar y preguntándome qué estará haciendo ella, si es más feliz sin mí. En otra versión, estamos viviendo las apariencias de un matrimonio muerto, llevando vidas paralelas en la misma casa, demasiado tercos o asustados para reconocer lo que hemos perdido. Pero en esta versión, la real, por la que luchamos, estamos aquí juntos, sanando, creciendo, aprendiendo a amarnos mejor cada día. Esta es la versión que elijo. Esta es la versión que elegimos. La película termina y despierto suavemente a Ella. Hola, dormilona. Vamos a la cama. Parpadea, desorientada. ¿Me quedé dormida? Hace como una hora. ¿Por qué no me despertaste? Parecías en paz, digo. Y me gustaba estar sentado contigo. Sonríe, todavía medio dormida, y toma mi mano mientras nos dirigimos al dormitorio. Pasamos por nuestra rutina nocturna: lavarnos los dientes, ponernos el pijama, poner las alarmas con el tipo de coordinación que proviene de años de práctica. Y luego estamos en la cama, en la oscuridad, y ella se acurruca contra mí como lo ha estado haciendo durante el último año. Y la rodeo con mi brazo y pienso, esto lo es todo. Marcus. Murmura. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte. Por luchar. Por amarme lo suficiente como para romper esos papeles. Le beso la parte superior de la cabeza. Gracias a ti por darme una razón. Siempre susurra. Y mientras nos quedamos dormidos, hago una promesa silenciosa al universo, a ella, a mí mismo. Nunca volveré a dar esto por sentado. Nunca dejaré que el silencio reemplace la honestidad. Nunca asumiré que sé lo que está pensando en lugar de preguntar. Nunca me retiraré cuando las cosas se pongan difíciles. Me presentaré. Estaré presente. La amaré en voz alta, todos los días, por el resto de mi vida. Porque de eso se trata el matrimonio. No de la ausencia de lucha, sino de la presencia de compromiso. No de la falta de problemas, sino de la voluntad de enfrentarlos juntos. No de la perfección. Solo de la persistencia y el amor. Mucho amor. Un año después estoy en nuestra cocina un domingo por la mañana, haciendo tortitas mientras ella se sienta en la mesa leyendo algo en su tableta. El sol entra a raudales por las ventanas, atrapando las motas de polvo que flotan en el aire. Y toda la escena es tan simple y hermosa que tengo que detenerme y simplemente asimilarla. ¿Qué? Pregunta ella, notando mi mirada. Nada, digo. Solo esto. Nosotros. Lo bien que está. Deja su tableta y viene a rodearme con sus brazos por detrás. Está bien, ¿verdad? Lo mejor, digo. Hemos estado en un buen lugar durante un tiempo ya. Más de un año desde nuestra conversación en la mesa de la cocina. Más de un año desde que rompí esos papeles de divorcio. Y cada día ha sido una elección de seguir construyendo, seguir comunicándonos, seguir amándonos mejor que el día anterior. No ha sido perfecto. Hemos tenido discusiones y frustraciones y momentos en que los viejos patrones amenazan con resurgir. Pero ahora también tenemos herramientas: terapia, técnicas de comunicación, un compromiso compartido con la honestidad que nos ayudan a navegar los momentos difíciles sin volver a caer en el silencio. Mi trabajo en la organización sin fines de lucro ha sido increíble. Fui ascendido a director de programas el mes pasado, lo que vino con un modesto aumento y mucha más responsabilidad. Pero más importante aún, me despierto emocionado por ir a trabajar la mayoría de los días, algo que nunca había experimentado en la vida corporativa. La consulta de ella ha estado prosperando. Asumió un papel más senior en su clínica, asesorando a terapeutas más jóvenes y desarrollando nuevos protocolos de tratamiento. Puedo ver cuánto le encanta, lo realizada que se siente con el trabajo. Y hemos empezado a hablar de hijos de nuevo. No con urgencia, no con presión, solo explorando la posibilidad. Abriendo esa conversación de nuevo después de años de dejarla latente. Creo que seríamos buenos padres, dijo ella hace unas semanas,
acostada en la cama después de una cena particularmente agradable con amigos que habían traído a su hijo pequeño. Creo que hemos aprendido lo suficiente sobre comunicación y asociación como para poder manejarlo. ¿Crees? Pregunté. Lo creo, dijo. Si tú quieres. Quiero, dije. No de inmediato, pero algún día pronto. Sí. Me había sonreído en la oscuridad, y yo había visto el futuro allí. No la versión perfecta digna de Pinterest, sino la real. La desordenada, hermosa, dura y maravillosa realidad de construir una vida juntos. Ahora, mientras doy la vuelta a las tortitas y ella vuelve a la mesa con su café, pienso en cómo casi me pierdo esto. Como estuve a horas, quizás minutos, de poner en marcha una serie de eventos que habrían destruido lo mejor de mi vida. Y pienso en esa noche, la noche que la oí por teléfono, y cómo se sintió como si el universo interviniera, dándome la información que necesitaba, mostrándome la verdad que había tenido demasiado miedo de ver. ¿Sabes que me he dado cuenta? Digo, sirviendo las tortitas y llevándolas a la mesa. ¿Qué es? Pregunta ella, aceptando su plato con una sonrisa. Que la peor noche de mi vida fue también la mejor noche de mi vida. Ella sabe inmediatamente de qué estoy hablando. Cuando me oíste llorar con Lauren y Jenny. Sí. Fue horrible oír cuánto dolor sentías, darme cuenta de lo mal que te había fallado. Pero también fue la llamada de atención que necesitaba. Lo que me hizo detenerme y mirar de verdad lo que estaba a punto de tirar. Intervención divina, dice con una leve sonrisa. Quizás digo, o simplemente pura suerte. De cualquier manera, estoy agradecido. Comemos en un silencio cómodo durante unos minutos, y luego ella dice, yo también estoy agradecida, ¿sabes? Por ti, por nosotros, por el hecho de que ambos estuvimos dispuestos a hacer el trabajo, incluso cuando fue difícil. Somos bastante geniales, ¿no? Bromeo. Los mejores, acepta. Y mientras nos sentamos allí, en nuestra soleada cocina, comiendo tortitas en una mañana de domingo cualquiera, me doy cuenta de que así es la felicidad. No los grandes momentos ni los gestos grandiosos, sino esto. El simple placer del desayuno con alguien que amas. Alguien que te ha visto en tu peor momento y eligió quedarse. Alguien que luchó por ti cuando habías dejado de luchar por ti mismo. Alguien que te ama no a pesar de tus defectos, sino por todo tu ser, complicado y hermoso. Ese es el verdadero cuento de hadas, pienso. No el príncipe y la princesa cabalgando hacia el atardecer, sino la pareja que tropieza junta a través del bosque oscuro, que se pierde, se asusta y se enfada, y que elige cada día seguir caminando, lado a lado. Esos somos nosotros. Esa es nuestra historia. Y no cambiaría ni una sola página. Epílogo. 3 años después. Nuestra hija, Maya, tiene 18 meses y actualmente está cubierta de salsa de espagueti, golpeando su vaso con boquilla en la bandeja de su trona como si fuera un tambor. Ella está tratando de limpiarle la cara mientras Maya chilla de risa y se retuerce, y yo estoy de pie en el umbral con mi teléfono, grabando el caos. No estás ayudando, me grita ella, pero también se está riendo. Estoy documentando, digo. Para la posteridad. Para sus futuras sesiones de terapia. Nuestra hija va a necesitar terapia por el incidente de los espaguetis, pregunta ella, finalmente logrando limpiar la mayor parte de la salsa de la cara de Maya. Entre otras cosas bromeo, y ella me lanza el paño. Lo atrapo y me acerco para ayudar a sacar a Maya de la trona. Inmediatamente envuelve sus manos pegajosas de salsa alrededor de mi cuello, y ni siquiera me importa. Esta es mi vida ahora. Cubierto de diversas sustancias infantiles, agotado de maneras que no sabía que eran posibles, y más feliz de lo que he estado nunca. Después de limpiar a Maya y acomodarla en el salón con sus bloques, ella y yo nos desplomamos en el sofá juntos. Apenas son las 7:30 de la tarde y ambos ya estamos contando los minutos para la hora de dormir. ¿Recuerdas cuando pensábamos que estábamos cansados antes de tener una hija?, dice ella. Recuerdo pensar que entendía lo que significaba cansado, digo. Era adorablemente ingenuo. Ella se ríe y se apoya en mí. Pero vale la pena. Totalmente. Estoy de acuerdo. Viendo a Maya apilar bloques con intensa concentración, su pequeña lengua asomando por un lado de su boca, de la misma manera que lo hace ella cuando está concentrada en algo. Nos quedamos embarazados unos 6 meses después de empezar a intentarlo.
El embarazo fue relativamente tranquilo y el nacimiento de Maya fue bueno, intenso y aterrador y lo más asombroso que he presenciado jamás. Ver a Ela traer a nuestra hija al mundo me dio un nivel completamente nuevo de respeto por lo que era capaz de hacer. Y ser padre me dio una comprensión completamente nueva de lo que significaba el amor incondicional. También ha puesto a prueba nuestro matrimonio de nuevas maneras. La falta de sueño, el estrés, el completo trastorno de nuestra rutina. Todo podría habernos separado si lo hubiéramos permitido. Pero no lo permitimos. Recordamos las lecciones que aprendimos durante nuestro periodo oscuro. Nos comunicamos. Pedimos ayuda cuando la necesitábamos. Sacamos tiempo el uno para el otro, incluso cuando el tiempo parecía imposible de encontrar. Fuimos honestos sobre las partes difíciles y celebramos las buenas, y nos recordamos en los días realmente duros que éramos un equipo. Estaba pensando, dice él ahora, mientras ve a Maya jugar, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. ¿Diferentes cómo? Si nos hubiéramos divorciado. Si realmente lo hubieras hecho. No tendríamos esto. Hace un gesto a nuestro alrededor, a nuestra casa, a nuestra hija, a la vida que hemos construido. No la tendríamos a ella. El pensamiento me provoca un escalofrío. No me gusta pensar en esa línea de tiempo alternativa. A mí tampoco, dice. Pero a veces lo hago, y me hace sentir tan agradecida de que me oyeras esa noche. De que eligieras quedarte. Elegimos, corrijo. Ambos. Ambos, acepta. Maya se acerca entonces, extendiéndome un bloque. Papá, dice, porque esa es una de sus 5 palabras actuales, junto con mamá, no, más y Louis. Tomo el bloque solemnemente. Gracias, Maya. Este es un bloque precioso. Me sonríe y se aleja para coger otro. Y ella dice en voz baja, eres un buen padre. Tú eres una buena madre, replicó. Somos bastante buenos en esto de la familia, dice. Y lo somos. No perfectos. Metemos la pata a menudo. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Estamos agotados todo el tiempo. Pero somos buenos. Somos sólidos. Estamos juntos. Esa noche, después de que Maya finalmente se duerme después de 3 cuentos, 2 canciones y un pequeño berrinche por no querer ponerse el pijama, él y yo tenemos lo que hemos empezado a llamar tiempo sagrado de sofá, 30 minutos de simplemente sentarnos juntos antes de que ambos estemos demasiado cansados para funcionar. Amo nuestra vida, dice ella, con la cabeza en mi hombro. Yo también, digo. Incluso las partes agotadoras. Especialmente las partes agotadoras, dice. Porque significa que estamos construyendo algo real. Pienso en eso. En cómo hemos construido una vida a partir de casi ruinas. Cómo hemos creado una familia de las cenizas de un matrimonio que casi termina. Cómo hemos convertido el dolor en fuerza, el silencio en comunicación y el miedo en amor. ¿Echas de menos cómo eran las cosas antes?, preguntó. Cuando podíamos dormir hasta tarde y ser espontáneos y no estábamos constantemente cubiertos de diversos fluidos de bebé. A veces, admite. Pero luego pienso en lo que tenemos ahora y no hay comparación. Esto es mejor. Esto es todo lo que quería, aunque no supiera que lo quería. Si digo. Igual. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato. Y luego ella dice, ¿sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? En esa llamada con Lauren y Jenny. En cómo podrías no haber escuchado, o haber escuchado y no haber cambiado de opinión. En cómo hubo tantos puntos en los que esto podría haber salido de otra manera. Puertas correderas, digo, refiriéndome a la película que vimos una vez sobre líneas de tiempo paralelas. ¿Exacto? En una versión, estamos divorciados ahora mismo. Quizás casados de nuevo con otras personas. Quizás miserables y preguntándonos qué salió mal. Y en esta versión, estamos aquí. Con Maya. El uno con el otro. Construyendo esta vida hermosa y complicada juntos. Me gusta esta versión, digo. A mí también, dice. Me gusta mucho, mucho esta versión. Más tarde, acostado en la cama, pienso en lo que dijo. Sobre las diferentes líneas de tiempo, las diferentes elecciones, el momento en que todo podría haberse hecho añicos,
pero de alguna manera, milagrosamente, se mantuvo unido. Y pienso en todas las personas que están donde estuvimos nosotros, al borde de rendirse, convencidos de que su pareja ha dejado de amarlos, demasiado orgullosos, asustados o heridos para simplemente preguntar. Pienso en el silencio que está matando matrimonios en todo el mundo, todos los días. Y espero que encuentren su momento, su conversación en la mesa de la cocina, su llamada de atención. Espero que elijan quedarse, luchar, amar en voz alta. Porque el matrimonio es difícil, la asociación es difícil, la vida es difícil. Pero es mucho más fácil cuando lo haces juntos. Cuando eliges la honestidad sobre la suposición, cuando eliges la vulnerabilidad sobre el orgullo, cuando eliges el amor, una y otra vez, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ese es el secreto, creo. Lo que nadie te dice sobre el matrimonio. No se trata de encontrar a la persona perfecta, ni de tener la relación perfecta, ni de nunca tener problemas. Se trata de encontrar a alguien por quien valga la pena luchar. Alguien por quien valga la pena combatir. Alguien a quien eliges, una y otra vez, de 1000 pequeñas maneras, cada día. Ella se mueve a mi lado y la acerco más, y murmura algo en sueños que suena como mi nombre. Y pienso, esto es lo que casi pierdo. Pero no lo perdí. Lo salvamos, juntos. Y eso marca toda la diferencia. Si estás leyendo esto y te reconoces en nuestra historia, si estás viviendo en ese terrible silencio, si estás considerando irte, si te has convencido de que tu pareja ya no te quiere, quiero decirte algo. ¿Pregunta? Simplemente pregunta. Ten la conversación que da miedo. Di las cosas difíciles. Sé lo suficientemente vulnerable como para admitir que estás sufriendo. Porque podrías sorprenderte de lo que oyes. Podrías descubrir que la persona que pensabas que se había rendido en realidad solo está esperando permiso para volver a intentarlo. Podrías descubrir que la distancia que has estado sintiendo es mutua y que ambos estáis desesperados por cerrarla, pero ninguno de los dos sabe cómo. Podrías salvar algo que no te dabas cuenta de que todavía se podía salvar. O podrías descubrir que realmente se acabó, que os habéis convertido en personas diferentes que quieren cosas diferentes, y eso es doloroso, pero al menos es honesto. Pero de cualquier manera, lo sabrás. Lo habrás intentado. No pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para hablar. Ella y yo tuvimos suerte. Tuvimos una segunda oportunidad, cortesía de una conversación que nunca debí oír. Pero no necesitas depender de la suerte o de las escuchas. Puedes crear tu propia segunda oportunidad. Puedes romper tus propios papeles de divorcio metafóricos. Puedes elegir quedarte, luchar, amar. Todo lo que tienes que hacer es hablar. Y escuchar. Y creer que lo que tenéis, lo que construisteis juntos, vale la pena luchar por ello. Porque probablemente lo vale. Probablemente, de verdad, lo vale. Reflexión final. Es domingo por la mañana de nuevo. Años después de aquel otro domingo por la mañana en que casi le digo a Ella que quería el divorcio. El sol entra a raudales por las mismas ventanas de la cocina, pero todo lo demás es diferente. Mejor. Maya está en la mesa con nosotros ahora, comiendo tortitas con una coordinación ligeramente mejor que cuando tenía 18 meses, aunque todavía se las arregla para pringarse el pelo de sirope. Ella le está contando una historia sobre una niña valiente que vive una aventura, y Maya escucha con los ojos muy abiertos, interrumpiendo de vez en cuando con un ¿y entonces qué? Las estoy observando, a mi esposa y a mi hija, y estoy pensando en las elecciones. En la elección que casi hice de irme. En la elección que Ella hizo de seguir amándome incluso cuando lo hice casi imposible. En la elección que ambos hicimos de hacer el duro trabajo de reconstruir. En todas las pequeñas elecciones que hemos hecho cada día desde entonces, de seguir eligiéndonos mutuamente. Y estoy pensando en cómo el matrimonio es realmente solo eso, una serie infinita de elecciones. Quedarse o irse, hablar o callar, asumir o preguntar, rendirse o volver a intentarlo, amar o dejar que el miedo gane. Cada día tomamos estas decisiones, a veces conscientemente, a veces sin siquiera darnos cuenta. Y la acumulación de esas elecciones, miles y miles de ellas a lo largo de los años, se convierte en tu vida, se convierte en tu historia de amor, se convierte en tu familia. Al final, elegí bien.
Ambos lo hicimos. Pero estuvo tan cerca. Papá, más sirope, exige Maya, extendiendo su plato. Di, por favor, la anima Ela. Por favor, dice Maya, radiante. Le echo más sirope y Ela me mira por encima de la cabeza de nuestra hija y me sonríe con tanto amor y calidez que lo siento en el pecho. Te quiero, artículo sin sonido. Te quiero, me responde ella de la misma manera. Y Maya, ajena a nuestro intercambio, vuelve a demoler sus tortitas con el entusiasmo que solo un niño pequeño puede reunir para el desayuno. Esta es la vida que casi pierdo. La familia que casi nunca tuve. El amor que casi tiro por la borda. Y estoy agradecido. Tan agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para oír la verdad que necesitaba oír. Que Ela me amaba, que no se había rendido, que valía la pena luchar por nosotros. Esa es la verdadera historia, creo. No que estaba a punto de divorciarme de mi esposa, sino que oí lo que ella sentía de verdad y elegí luchar en su lugar. Que ambos elegimos luchar. Y ganamos. No el uno contra el otro, sino contra el silencio, el miedo y el orgullo que casi nos destruyen. Recuperamos nuestro matrimonio. Y esa victoria, silenciosa, privada y sin más testigos que nosotros, es lo más importante que he hecho jamás. La mejor elección que he tomado. La historia de amor más grande que viviré. Así que si estás ahí fuera, donde yo estuve, contemplando la posibilidad de irte, detente. Escucha. Pregunta. Lucha. Porque la persona a la que estás a punto de dejar podría estar esperando exactamente lo mismo que tú. Permiso para volver a intentarlo. Esperanza de que no sea demasiado tarde. Una prueba de que todavía te importa. Y si les das eso, si eres lo suficientemente valiente como para ser vulnerable, honesto y asustado junto a ellos, podrías salvar algo hermoso. Algo que valga la pena salvar. Algo que, años después, mirarás hacia atrás y pensarás, gracias a Dios que nos elegimos. Gracias a Dios que nos quedamos. Gracias a Dios por las segundas oportunidades, las conversaciones que dan miedo y el valor de volver a intentarlo. Gracias a Dios por el amor. El tipo de amor desordenado, imperfecto, difícil y ganado a pulso. El tipo que te salva cuando te estás ahogando. El tipo que reconstruye lo que está roto. El tipo que dice, te elijo, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ese es el tipo de amor que vale la pena tener. Ese es el tipo de amor por el que vale la pena luchar. Y ese es el tipo de amor que tengo con Ela. Todavía. Siempre. Para siempre.